sur, del oriente, del occidente. Señor, gracias que nosotros como pastores no dependemos de las ofrendas, sino dependemos de ti, Padre. Por eso, Señor, glorifícate, glorifícate, Señor. Que ningún siervo tuyo, Señor amado, quede, Señor, distraído por ninguna necesidad, Señor. Gracias. Gracias que tú escuchas sus oraciones, nuestras oraciones, y que tú realizas maravillas, Señor, a través de la oración, Señor. Podemos saber que no estamos solos, que te tenemos a ti y que tú estás dispuesto a moverte, Señor, a favor de los que te buscan y aún los que te buscan insistentemente, Señor. Señor, reconozco, Padre, que yo dependo de ti y solo de ti, Señor. Y que a veces nos sentimos débiles, nos sentimos inadecuados, Señor, ante tantas circunstancias, muchas veces responsabilidades, Señor. Pero tú eres nuestra guía, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tú eres quien guarda nuestros pies del resbaladero, Señor. Confiamos en tu amor, en tu misericordia. Pues sé que siempre estás a nuestro lado, Señor. Y pase lo que pase, Señor, tú permaneces para siempre. Y los que confían en ti, Señor, también son como el monte de Sión, Señor, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tú conoces las batallas que enfrentamos cada día, las luchas internas y externas que a veces nos aquejan, Señor. Te pido, Señor, que multiplique nuestras fuerzas como el búfalo, Señor, para poder estar siempre firmes, firmes en ti, Señor, para no movernos a pesar de los obstáculos que se nos presentan en la vida, Señor. Protégenos, Señor, aún de los peligros que no vemos, Señor, de aquellos que nosotros no captamos, Señor, pero tú sí las ves, de toda trampa del enemigo, Señor, de todos los problemas de la vida, Señor. Sostenga a cada uno de mis hermanos con tu mano poderosa. Envuélvelos en tu amor. Manténlos a salvo en tus brazos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso este día, Señor. Iluminando nuestro camino, revelando tu voluntad, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, sea consolada y edificada por ti, pero que también nosotros podamos inspirar a otros, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por estar siempre a nuestro lado, Señor. Gracias por capacitarnos. Gracias, Espíritu Santo. Sometemos a ti, Señor, nuestra voluntad. Señor, sometemos a ti todo nuestro ser, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor. Así que gracias, Señor, por amarnos tanto. Incluso cuando todo parece difícil, ahí está, Señor, trayendo paz, trayendo dirección. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabo tu nombre esta mañana, Señor. Y bendigo a cada persona, Señor, que hoy ha venido, que está aquí conmigo, Señor. Los que han de llegar, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar en tu casa, Señor. Alabado su nombre por siempre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, buenos días una vez más. Bendiciones para ustedes. Gracias a Dios. Hoy ya estamos aquí nuevamente desde la iglesia, tempranito. Todavía estamos sin internet en casa, pero eso no impide que nosotros hagamos la tarea del reino de Dios. Amén. Eso es una bendición. Bueno, seguimos con Primera de Corintios, el capítulo 14. Estamos hablando, o en esta carta, el apóstol Pablo, en este capítulo 14,
está hablando específicamente del orden de la iglesia, de la autoridad de Dios, de hacer las cosas todas de una manera que edifique. Esa es la palabra, una de las palabras claves de este capítulo es edificar. Ubícate, por favor, en el versículo 26 del capítulo 14 y vamos a empezar esta mañana. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turnos y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, en este día de hoy, quiero que veamos que aquí hay dos declaraciones que van juntas. Hágase en todo para edificación, pero hágase todo con decencia y con orden. Entonces hay que subrayar esas dos cosas. Lo que hagamos, debemos hacerlo, número uno, para edificación. Y número dos, hay que hacerlo decentemente y con orden. Mire, cuando se construye un edificio, es necesario que haya un plano. De lo contrario va a ser un caos. No es el mismo calibre de hierro que se pone en las bases o en las columnas a que se pone en las puertas o alrededor de las puertas. Todo tiene un orden. La iglesia en Corinto tenía un problema y ese problema era que había mucho desorden en sus reuniones públicas. La razón es fácil de determinar. Es que estaban utilizando los dones espirituales para agradecerse a sí mismos y no para ayudar a los hermanos. La palabra clave no era exhibición, la palabra clave era edificación. Pero parece que para ellos era más importante la exhibición que la edificación. ¿Sabe? Aparte de todo eso, yo me imagino que ellos eran muy impacientes. Cuando hablaba uno, el otro quería interrumpirlo o el que hablaba quería hablar más de la cuenta. Bueno, todo esto.
Y agréguenle a este problema una situación que estaba siendo causada por las mujeres que habían sido, se les había permitido entrar a la asamblea o a la reunión. Miren, ellas tenían muchos deseos de hablar también, de preguntar, la emoción de estar allí. Bueno, bueno, así que cada miembro tenía que saber que en la iglesia hay un orden. Cada miembro era invitado a participar de la manera en que el Señor les guiaba. Ahí dice, algunos tenían salmos en su boca, otros tenían profecía, otros tenían enseñanza. Bueno, pero tiene que hacerlo todo con orden. Seguro algunos querían cantar. Por eso en Efesios capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Yo quiero contarle que en algún momento de mi vida, yo estaba niño y en nuestra iglesia se practicaba el hecho de que los hermanos llegaban a cantar especiales. ¿Qué era cantar especiales? Pues un hermano se preparaba un himno con la guitarra, otro cantaba o daba una poesía, o etcétera, etcétera. Y había momentos en que las personas no guardaban el orden o se alargaban en el especial y el predicador muchas veces no podía predicar. O el predicador se alargaba tanto, tanto en la predicación que al final no decía nada porque decía tanto que aburría a la gente. ¿Sabe? Tenemos que pedirle al Señor que cantemos, sí, pero todo en orden. Que hablemos, sí, pero en orden. Mire, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero me gusta lo que dice aquí, cantándole al Señor. Mire, otros serán guiados no solo a cantar, otros serán guiados a enseñar. Algunos quizá tenían una revelación que se daba en lengua y que luego se interpretaba. Pero es imposible que haya edificación si no hay un orden. Y en todo lugar debe existir un orden y mucho más en la casa de Dios. Observe que los que hablan en lenguas eran los que causaban más problemas. Así que Pablo se dirige específicamente a ellos y les dio varias instrucciones para que la iglesia obedeciera en cuanto a la reunión. En primer lugar, el hablar y el interpretar, junto con el juicio, porque había que evaluar también el mensaje. Y esto se debería de hacer de manera ordenada. Vuelva conmigo al versículo 27, por favor, del capítulo 14 de Primera de Corintios. Verso 27, capítulo 14. Y entonces dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interpreta. ¿Esto qué me quiere decir? Que tal vez todos querían hablar en lenguas, todos querían hablar al tiempo y se interrumpían. Eso era un desorden. Y dice aquí, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si usted habla en lenguas y no hay un intérprete, mejor quede callado y ore en lenguas en su casa. O sea, aquí no hay tiempo de exhibicionismo. Asimismo, los profetas
hablen dos o tres y los demás juzguen. Ah, ¿la profecía se debe juzgar? Sí. No, pero es que estás cuestionando la voz de Dios. No, 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 escúchalo. La profecía se debe juzgar y se debe juzgar a la luz de la palabra. Exhortación, consolación y edificación. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No, 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 es que el Señor habló y hay que dejar a que el Señor hable. Espérate un momentico. Mi Señor es un Señor de orden, ¿de acuerdo? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces no debe de haber más de tres oradores en una reunión. Y cada mensaje debe ser interpretado y evaluado en orden. Si no estaba presente ningún intérprete, entonces el que habla en lenguas debe permanecer en silencio. Aquí entonces es donde se aplica la amonestación de Pablo que le hizo a la congregación de tesalonicenses cuando les dijo, no apaguen al espíritu, porque el desorden y la exhibición de los hombres apagan el espíritu. No menosprecie las profecías. Dice, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué se deben evaluar los mensajes? Para determinar si el orador había comunicado verdaderamente la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, o era él el que quería exhibirse. Era posible que un orador, bajo el control de sus propias emociones, pudiese imaginar que estaba hablando de parte de Dios. Es por eso que nosotros tenemos no que cortarle las alas a nadie, ni impedirle a nadie hablar, porque todos nos pueden enseñar, sino que tienen un orden. Aquí en la congregación, si alguno tiene una palabra que dar, alguna palabra o alguna impresión de parte de Dios, ¿ellos qué hacen? Primero vienen a mí, me la cuentan, lo miramos, oramos y si yo siento en el Señor enseguida el testimonio, adelante, hermano, siga adelante. Bueno, ¿por qué? Porque es que Satanás puede falsificar un mensaje profético. Fácilmente lo puede falsificar. Y si usted solamente está pendiente de las emociones y de lo que sus ojos se ven, usted puede ser engañado. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 y versículo 14, mire lo que dice. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Un disfraz para qué se utiliza? Para engañar. Entonces, toda palabra, así el pastor que venga, haga desmayar a todo el mundo, no importa. Eso no me dice nada. Toda palabra, todo mensaje tiene que ser evaluado. Entonces los oyentes juzgaban el mensaje en base a qué? Al Antiguo Testamento, a la palabra, a la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque acuérdense que todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces se requería el discernimiento del Espíritu. Y todavía lo necesitamos. No que nos volvamos jueces, pero sí que no comamos todo crudo. Ustedes ya tienen que ser adultos y no niños espirituales dejándose llevar por cualquier viento de doctrina.
Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 10. Hablando acerca de los dones espirituales, ¿cierto? Dice que al uno le dio el hacer milagros, al otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus. Hay que pedir esto, discernimiento de espíritus. Sí, aquí están los diversos géneros de lenguas. Aquí está la interpretación de lenguas, pero aquí hay uno que casi nadie pide, el discernimiento de espíritu. ¿Cómo necesitamos de urgente este don de parte de Dios? Entonces, si Dios le da revelación a alguien, mientras otra persona está hablando, el que habla debe guardar silencio mientras se pronuncia esa palabra que viene de Dios. Si el Señor tiene el control, entonces no puede haber ni competencia, ni contradicciones, ni exhibiciones, porque el Espíritu es el mismo. Sin embargo, si los diferentes oradores están como acomodando el mensaje, entonces va a haber confusión y va a haber contradicción. Hemos estado ministrando en diferentes lugares y en algunos lugares hay invitados 2 o 3 pastores. Y sabe una cosa, casi siempre vamos por el mismo espíritu, vamos en la misma línea. Alabado el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, los diferentes siervos tendrán algo que también lo produce el Espíritu Santo como parte de su fruto: dominio propio, templanza, ¿verdad? Eso es parte del carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Mire, una vez participé en una conferencia bíblica junto a, a otros hermanos y había otro predicador. ¿Sabe? Este hombre ya llevaba 15 minutos de más, llevaba 20 minutos de más, ya se había tomado 30 minutos de la parte que me correspondía. Bueno, yo en algún momento me inquieté, pero dije, bueno, vamos a condensar el mensaje. Y al final, ¿sabe qué decía? Ay, hermanos, perdón, perdón, pastor. Es que, ¿sabes? Cuando el Espíritu Santo está en control, uno no debe preocuparse por la hora. Es que aquí está el Espíritu Santo, pastor. Lo siento mucho. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Citar el versículo 32. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El dominio propio es necesario. Hay un orden. No es exhibición. No es el que más hable o el que más grite o el que más diga. No es buscar salir en la pantalla del Facebook. No. ¿Sabe? Es que la palabra llegue clara, se entienda, edifique y que sea el Señor el glorificado, que sea el Señor al que se ve. Alabado el nombre de Dios para siempre. Mire, uno de los ministerios del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Y creo que es el mejor de todos. Es lo que pasó en Génesis en el primer capítulo. Y entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y fue la palabra de Dios, y el que puso orden fue el Espíritu Santo. Así que yo creo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero también hay orden. Y esta es una carta del apóstol Pablo a una iglesia. ¿Por qué? Porque es que en Dios no hay confusión. La confusión proviene de Satanás y no proviene de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, verso 13, y miremos al verso 18.
Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias, amarguras, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Esas cosas son terrenales, puramente humanas, y mire lo que dice, y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¡Qué maravilla! ¿Usted no se siente maravillado cuando leemos de esta manera tan linda estos libros, esta carta, cómo Dios está interesado en cada detalle, inclusive en las reuniones de nuestras iglesias? Cuando el Espíritu guía, los participantes son capaces de ministrar uno por uno. De modo que la iglesia puede recibir un impacto, competencia. No hay un exhibicionismo, no. Al que tenemos que mostrar es a Cristo. En la actualidad, ¿cómo entonces podemos aplicar esta instrucción a la iglesia? Siendo nuestras reuniones no son tan parecidas a ellas, sino que ahora estamos estudiando la palabra, que ahora tenemos una forma de liturgia diferente. Bueno, una de las formas de hacerlo es siempre compruebe el mensaje de la palabra. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Pida discernimiento de espíritu. Si le dan ganas de figurar, dígale, Señor, tengo ganas de figurar, Señor, pero por favor, que figures tú. Y hay que tener cuidado. Acuérdese, en el mundo hay falsos maestros y debemos tener cuidado. Somos nosotros los pastores seducidos para caerle bien a las personas, para tener un grupo de gente grande, para que de pronto no se sientan mal, a querer acomodar el mensaje al gusto de las personas. Pero yo le voy a decir algo. Las personas agradecen más que tú le digas la verdad en amor y le muestres el camino, que le estés engañando para simplemente tener una persona más, un número más en una iglesia. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer unos versículos. Esto no es que nosotros tengamos que no creamos en la palabra. Sí la creemos, pero tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Déjenme repetir esto.
Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sí ve la diferencia? Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queridos hermanos, no se sienta mal cuando usted escribe el mensaje o lo escucha y vuelve y lo mira y va a la palabra y le dice, Espíritu Santo, muéstrame esta, qué palabra es. Señor, esto es tuyo. Y él dice, toma todo lo bueno y desecha lo malo. Eso debe ser lo que tiene que hacer un cristiano. Pero los verdaderos maestros y predicadores no sabemos todo y cometemos errores. Por eso cada creyente debe evaluar el mensaje y aplicar en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Así que, hermanos, las reuniones hoy en las iglesias, ya no hay tiempo para que hablen dos o tres o cuatro o que discutan la palabra, porque es un predicador allá en el altar, un grupo de alabanza y usted escucha el mensaje y se fue para la casa. Por eso aprovechen las casas de paz, los grupos pequeños. Si no lo tiene, haga usted un grupo pequeño en su casa, siéntase en su casa a estudiar la palabra, a animar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, por lo que nos has enseñado a través del pastor William. Señor, gracias por bendecirnos. Eh, Te pedimos que seas trayendo esa sabiduría, ese orden que proviene de ti, Señor. Que todo lo que hemos escuchado en esta mañana podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí conectado. Yo bendigo sus vidas, sus familias, sus casas. Pido que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de ellos, que les acompañe, que les dirija, que les ayude, Señor, en cada situación, en cada camino, Señor, que tú coloques frente de ellos. En el nombre glorioso de Jesús, declaro bendición en este día. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. El pastor se quedó sin internet y yo estoy con los datos del celular. Que Dios les bendiga a todos. Un Amén. abrazo Amén. Dios la gigante. bendiga. Amén, Dios la amén. bendiga. Amén. Feliz día para todos.